Bueno, primero que nada, bienvenido a todos. Hoy vamos a hablar algo, como decía los chicos, que no a todos les gustan, pero la idea es poder hacerlo aunque no les guste, que no sea tan complicado, por lo menos si lo tienen que hacer. Primero me presento, yo soy Gonzalo Pozo, soy Frontend Developer en The Next Ad. Y un poco de lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es Cypress? Cypress es un framework de testing para cualquier cosa que corra en una web. O sea, independientemente del framework que usen o con qué hayan hecho la aplicación, si corre en un navegador, ustedes lo van a poder testear. ¿Sí? Bueno, antes de que nada vamos a ver qué diferentes tipos de test hay y cuáles vamos a poder hacer con Cypress. Tenemos tres tipos de test generalmente, ¿sí? O sea, se pueden dividir en más. Tenemos los test unitarios que se aseguran que una parte, una unidad de nuestro código funcione bien. Generalmente se usan para funciones muy core, como por ejemplo una función sumar, que recibe un parámetro A y B y devuelve A más B, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que testear esas cosas, usamos generalmente test unitarios. No suelen depender de otras cosas, como un request a una API o algo así. Después los próximos dos tipos de test son bastante parecidos, que son el de integración. Se asegura que varias partes de nuestra aplicación o varios componentes de nuestra aplicación funcionen bien en conjunto. Pueden pensarlo como, por ejemplo, un formulario de usuarios, ¿sí? En el que tienen que llenar un formulario, tocar un botón y esperar de que en un listado aparezca el usuario nuevo o se borre el usuario al que le cliquearon borrar, ¿sí? Nosotros podríamos moquear esa data, ¿sí? ese listado de usuarios y testearlo. El próximo tipo de test, que son los test end-to-end, se pueden desprender un poco de los anteriores, o sea, podemos dar el mismo ejemplo que vimos en el anterior, pero end-to-end es de punta a punta, ¿sí? O sea, podríamos testear el mismo formulario, pero pegándole a la API real, ¿sí? Y viendo que los cambios se impacten bien, ¿sí? Podríamos testear frontend y backend todo en el mismo test. Un poco de por qué usaríamos Cypress. Después vamos a hacer una pequeña comparación con las alternativas que hay, pero vamos a ver específicamente por qué Cypress, ¿sí? Una de los features más importantes que tiene Cypress, bueno, todos son varios bastante importantes, pero Cypress te abre un dashboard en un Chrome y te va listando todos los pasos que vos ejecutás en tus tests. Eso lo que te permite es hacer hover o cliquear sobre los diferentes pasos y te hace como un viaje en el tiempo, te muestra cómo estaba la aplicación en ese momento. Lo que tiene bueno esto es que nosotros podemos agarrar y ver errores específicos que pasaron en ese momento de la aplicación y crear test o ver por qué es que está pasando. Muchas veces nosotros queremos testear un bug y se rompe, pero después aparece la pantalla de crash o lo que sea y no podemos llegar a ver qué es lo que pasó. Bueno, esto es una de las cosas que nos da. El debugger, bueno, el runner de Cypress corre sobre Chrome, lo que nos permite usar las DevTools que nosotros ya conocemos en su mayoría y además nos llena la consola con mensajes útiles para poder crear nuestros tests. Y después la espera automática, esto es algo que tiene la mayoría de los frameworks de testing, es que cada vez que nosotros actualizamos, creamos o borramos un test, se actualiza automáticamente y vuelve a correr los tests. Así que no tenemos que andar recargando ni nada por el estilo. Y tres cosas bastante importantes, esta capaz es la más importante de todas, depende para qué sea, es el manejo de tráfico. Cypress puede interceptar todos los requests que se hacen en la aplicación y nosotros podemos decirle o no hagas el request y devolver la información que yo quiero, o podemos tener un archivo JSON moqueado y decirle cada vez que mi aplicación haga un request a tal lado, directamente devuelve este archivo JSON. Eso está muy bueno para no impactar realmente a la base de datos o si no queremos después borrar. Si bien podemos, si queremos, hacer los requests reales a la base de datos y después borrarlos, pero nos da la opción de poder trabajar siempre con la data que nosotros queramos. Después recargas en tiempo real. Bueno, creo que esto ya lo dije antes. Y herramientas integradas es una de las más importantes también. Muchas veces cuando nosotros tenemos un framework de testing o algo, hay muchas herramientas que usamos. Moment, jQuery, Chai, Sign-on, lo que sea. Cypress integras un montón de estas herramientas y no hay que configurarlas. Directamente las podemos usar en nuestros tests y listo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a testear un buscador de perritos. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Bueno. Hola. Bien. Bueno, las cosas cómo funciona la aplicación básicamente es un buscador que si no le ponemos nada y buscamos, nos va a devolver todo un listado de perros. Y si nosotros ponemos algo, ¿sí?
nos va a devolver los perros que machean con ese criterio. Y vamos a tener un formulario para agregar, que el botón de agregar inicialmente está deshabilitado hasta que nosotros cargamos el formulario. Básicamente eso. Vamos a tener una aplicación base como esta, que no tiene absolutamente nada de test ni configurados los tests. Ni configurados los tests. Entonces vamos a ver desde cero, en serio, cómo instalar, configurar y hacer todo. Lo primero que tenemos que hacer es instalar Cypress. Claramente no voy a hacer un npm install acá. Así que supóngame y créanme que lo único que hay que hacer es esto. Después la configuración de Cypress. Va a haber mucho código en esto, así que voy a pasar a este micrófono. Y si no se ve o algo, hágame señas. Hola, bien. Vamos a ir al package.json y vamos a crear un script de test que lo único que va a hacer es un Cypress open. Vamos a venir acá y vamos a correr ese test, ese script. Esto nos va a abrir una ventana de Cypress y como es la primera vez que corremos Cypress, nos va a crear un montón de archivos de test de ejemplo junto con un par de cosas más para que nosotros podamos ver cómo funcionan. ¿Sí? Nosotros correríamos estos tests y se ejecutarían en serio contra la página de Cypress, que es el ejemplo. A mí no me interesa, la verdad, en todos estos tests, así que los voy a borrar. Se crea la carpeta Cypress con esta carpeta integration adentro. Y bueno, sin mucho más, vamos a empezar a escribir los tests. Vamos a crear dentro de integration. Antes, cuando corremos Cypress, la primera vez nos crea este archivo Cypress.json, que es la configuración de Cypress. ¿Sí? Lo único que necesitamos, que tampoco necesitamos, pero es recomendable hacer, es marcar la base URL de la aplicación, que es básicamente en dónde está corriendo la aplicación. Así cada vez que nosotros tenemos que hacer cosas de, como decirle, visitar esta parte de la página o lo que sea, no tenemos que especificar el path entero, solamente especificamos una ruta. La aplicación está corriendo en localhost 3000, así que lo guardo. Y vamos a ver qué vamos a testear. Vamos a testear 3 cosas particularmente, o sea, 3 tests diferentes. En cada uno vamos a testear la navegación, que podamos navegar entre las rutas de agregar y buscar y que la URL cambie al hacerlo. La búsqueda, que al hacer una búsqueda nos muestre los resultados y que al buscar por nombre nuestro request se haga correctamente. Después vamos a ver por qué no testeamos, digamos, que el request vuelva correctamente. Y agregar, que podamos agregar solo cuando el formulario es válido, que se muestre una confirmación al agregar y que se muestre un error si algo falla. Vamos a empezar por la navegación y vamos a hacer que podamos navegar entre las rutas de agregar y buscar y que la URL cambie al hacerlo. Para eso vamos a crear en integration un archivo navegar.test.js y voy a acercar un poco. Ustedes díganme si no llegan a ver o algo. Como dijimos, tiene un montón de herramientas integradas ya. Por lo tanto, podemos usar el mismo formato de test que usamos, por ejemplo, con Mocha, que es describe e it, para crear nuestros tests. Yo tengo acá, vamos a agarrar esto. Y vamos a decirle que vamos a tener un describe, que es básicamente, para los que no lo conocen, como un grupo de test. O sea, todos los tests que estén dentro de este describe van a ser los tests de navegación. Y en el it es una descripción del test, que va a ser, podemos navegar entre las rutas de agregar y buscar y la URL cambiar al hacerlo. Y dentro vamos a escribir nuestro test en sí. Lo primero que vamos a hacer para este test es decirle, todos los comandos de Cypress empiezan con ci. Va a ser ci.visit y le decimos a qué URL queremos que vaya. ¿Sí? Vamos a decirle que vaya a barra y vamos a mover esto para acá. Un segundo. Y vamos a correr este navegar.test, que es el que recién creamos. Vamos a ver qué pasa. Y va a levantar un browser, nos va a decir navegación, va a escribir el test y nos va a decir qué pasa porque esto devolvió un 200. O sea, el test pasó, ¿por qué? Porque fue a esta página y la abrió correctamente. Genial. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a ver que una vez que nosotros entramos a barra, podemos ver que la aplicación nos redirigió a barra search. ¿Sí? Entonces vamos a testear de que una vez que nosotros hicimos ese navigate, estemos en la ruta barra search. Hacemos ci.url
Y podemos usar los should de should.js o de expect o lo que queramos. Le podemos decir CURL should contain /search. Así de simple. Y cuando volvemos acá, vemos que ya el test se corrió mientras nosotros estábamos cambiando de escritorio y nos dice que esperaba que la URL /search incluya /search. Estamos bien. Bueno, ¿qué es lo próximo que vamos a hacer? Vamos a targetear diferentes elementos en nuestra página y vamos a cliquearlos y esperar cosas de eso, ¿sí? ¿Qué usamos para targetear nuestros elementos? Bueno, selectores como los de CSS que se usan siempre, pero en vez de usar IDs o clases o ese tipo de cosas, vamos a usar Data Attributes. Para los que no lo conocen y hacían jQuery antes, los Data Attributes son bastante conocidos o bastante usados. ¿Por qué usamos Data Attributes en vez de clases o eso? Bueno, usamos Data Attributes porque en nuestra aplicación, cuando estamos desarrollando, puede ser que una clase la tengamos para darle estilos a un botón. Nosotros no deberíamos depender de que ese estilo no cambie para que se rompan nuestros tests. Alguien podría cambiar esa clase y nuestros tests empezarían a romper. Entonces vamos a usar estos atributos para asegurarnos, ¿sí?, de que seleccionemos el elemento que queremos. Podemos usar este selector de Cypress en el que podemos encima, y acá nos dice cuál es el mejor selector que podemos usar. En este caso vemos que es Data Test Search Link. Entonces puedo venir acá, puedo copiarlo y decirle, ¿sí?, que después de esto agarre el elemento Search Link. En realidad no quiero el de Search, quiero el de Add. Y le vamos a decir click. Vamos a agarrar esto y le vamos a decir que espero que después de eso la URL sea /add. Y vamos a agarrar estas dos, vamos a copiarlas, pegarlas y vamos a decirle que toque search y que la URL debería volver a ser /search. ¿Se entiende? Visitamos, nos fijamos que se haya redirigido bien, cliqueamos el add, esperamos que cambie la URL, cliqueamos el search, esperamos que cambie la URL. Venimos y todo pasó bien, ¿sí? Hacemos un repaso. Podemos ver acá al costado que cuando yo hago el hover, por ejemplo, en esta parte que era cliquear add, vemos que cambia, ¿sí? O sea, que la pantalla al costado cambia. ¿Por qué? Porque nos muestra qué se hizo realmente. Si yo me fijo acá, en el get me selecciona el elemento que encontró y en el click nos muestra el puntero rojo y las dos transiciones, la de before y la de after. Entonces, con esto ya tendríamos testeada básicamente la navegación de nuestra aplicación en que 10 líneas de código es nada. Entonces, podemos navegar las rutas de agregar y buscar. ¿Y qué cosas aprendimos en este test? Bueno, CVisit navega una URL de nuestra aplicación. CURL obtiene la URL actual de navegador, que es la que nosotros le hicimos should contain add. ¿Se ve ahí? Bien. Punto should, changers y el value, o sea, le decís, por ejemplo, should contain o should have length of y el valor al que se tiene que comparar. CGet obtiene un elemento mediante un selector. Punto click, cliquea el elemento y eso es todo. Ahora vamos a ver un pequeño patrón que se va a empezar a repetir mucho entre test, que es este de CGet y un data attribute, ¿sí? Hay dos cosas que nos pueden pasar a la hora de ver la repetición de código. Una es que sea una repetición que se va a repetir entre todos nuestros tests y otra es una repetición que puede pasar en el archivo de test actual. ¿Sí? Por ejemplo, este CGetDataTest lo vamos a usar en todos los tests. Entonces podríamos abstraerlo de alguna manera. ¿Qué manera tenemos de abstraer esta funcionalidad que se repite a lo largo de todos los tests? Bueno, podemos venir a la carpeta Support Commands y estos son comandos que nosotros podemos configurar para agregar nuestro propio comando custom de Cypress, tipo ci. Lo que queramos. Vamos a agarrar este de login y lo voy a pegar acá, lo vamos a descomentar y vamos a agregar un comando que sea data y que reciba un atributo y un elemento opcional que va a empezar siendo un string. Y le vamos a decir que haga ci.get, que haga datatest igual el atributo que queremos y que opcionalmente después seleccione el elemento. Vamos a venir acá a navegar y vamos a cambiar todos estos CIGetDataTest por ci.data y esto debería funcionar igual, los tests
pasan perfectamente. Ahora no necesitamos importar nada ni hacer nada para poder usar CI Data en nuestros próximos tests. Entonces, ahora vamos a ir por la búsqueda. Los resultados se muestran en pantalla luego de una búsqueda y al buscar por nombre el request contiene el texto buscado. Vamos a crear un test que sea búsqueda.test.js. Vamos a venir a help, nos vamos a copiar la base de estos tests y vamos a escribirlos. El primero es los resultados se muestran en pantalla luego de una búsqueda sin texto. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ci.visit, le vamos a decir que va a ir a barra, le vamos a decir que tiene que agarrar y tocar el botón de buscar. Bueno, vamos a ver, muchas veces este selector de Cypress no funciona muy bien, entonces podemos recurrir a nuestra vieja y confiable DevTools. Así que vamos a ver este formulario de acá. Tiene un data test search form. Entonces, por eso podemos venir acá y decirle ci.data test form. Le podemos pasar un atributo, un elemento opcional y le vamos a decir clic. Vamos a ver qué pasa. Venimos acá, cerramos, volvemos a los tests y le decimos que corra los de búsqueda. Vemos que viene acá, busca este botón y no lo encuentra. ¿Por qué? Porque seguramente lo escribí mal. Era search form, no test form. Muy bien. ¿Ves? Eso era simplemente para mostrarles que puede fallar todo. Venimos acá, excelente. Nos muestra todos los perros. Ahora, ¿cuál es el problema que es problema entre paréntesis entre esto? Es que nosotros le estamos pegando al backend con esto. No siempre queremos pegarle al backend. Imagínense que ahora estamos haciendo una búsqueda, pero en creación de usuarios sería crear cantidad de usuarios. ¿Qué podemos hacer? Bueno, un montón de cosas podemos hacer. Pero vamos a hacer las cosas mal, como siempre. Vamos a decirle primero a Cypress, como dijimos antes, podemos interceptar todos los requests que hace la aplicación. Para decirle que queremos hacer eso, lo primero que hacemos es decirle ci.server para decirle, vamos a empezar como, fíjate los requests de mi aplicación. Ahora, le voy a decir ci.route, le voy a decir qué URL, o sea, primero, ¿qué va a hacer? Un get que se haga a /docs y cualquier cosa, porque la URL no solo es /docs, sino que tiene algunos parámetros. ¿Y qué quiero que me devuelva? Vamos a decir un array vacío. Vengo acá. Seguro hice algo mal, como siempre. Puede ser. Como siempre tengo esto acá, en la salvación. Vamos a copiar el test. Y vamos a ver cuál fue la diferencia. Y vamos a aprovechar y vamos a copiar el before each y explicar esto. En Mocha, por ejemplo, tenemos la posibilidad de usar un before each. ¿Sí? Before each es básicamente algo que se ejecuta antes de cada test. Nosotros, la mayoría de las veces, en los tests le decimos que vaya a CIVisit y además le decimos que empiece el server de Cypress. ¿Sí? Bueno, si nosotros no queremos escribir eso y repetirlo en cada test, simplemente podemos crear un before each y lo va a ejecutar solo. Vamos a intentar de comentar esto a ver si funciona. Nunca funcionan estas cosas. Bien. Vaya a saber cuál era la diferencia entre lo anterior y esto. ¿Qué hicimos acá? Le dijimos básicamente que cuando se haga un request, un get a /docs, devuelve un array vacío y que haga un clic en search form button. ¿Sí? Eso antes nos devolvió el listado de perros, ahora no nos devuelve nada. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos acá, vamos a buscar. Esto era una de las cosas que tenía mucho miedo de codear online, ¿viste? Por eso siempre tengo todo, por las dudas, para testear de que esto anda bien. Vamos a crear, mientras aprovecho,
fixtures, nosotros tenemos esta carpeta fixture que tiene archivos JSON adentro. Estos son como una carpeta de atajos para estos requests que nosotros queremos interceptar. Podemos tener esta carpeta con request de ejemplo. Vamos a crear uno que se llame /docs, vamos a renombrar este. Y le vamos a poner un array que tenga, por ejemplo, un name. Vamos a agarrar de estos de acá. Vamos a poner name y le vamos a decir Lola y image que sea playhold.it /256x. Y ahora vamos a venir acá. Y no se llama dogs, se llama perros. Bien, bueno, kind of, bien. Bien, exacto. Bueno, yo estaba corriendo 2 tests. Yo decía, ¿por qué? No pasa, pero sí pasaba. Vemos qué pasó en el primer test. Visitamos la página barra, después obtenemos el botón, lo cliqueamos y buscamos. Y vemos que en el resultado nos apareció un perro, que era este Lola, con la imagen 256 por 256. Y después esperamos que haya un elemento de estos aparece uno solo porque es lo que teníamos en el fixture. Vamos a ponerle .only a este para que solo se corra este. Así lo podemos ver bien. Esto lo que hace es que si nosotros venimos acá y agregamos otro perro más, vamos a ver que vamos a tener 2 elementos. ¿Sí? Esto lo que nos permite es básicamente decirle a nuestro test que nosotros no queremos pegarle la API. Y si vemos acá en la descripción, este XHR que dice stub, significa que el request en realidad no se hizo y nosotros estamos usando el sistema para interceptar los requests de Cypress. Vamos a ver un poco qué fue lo que hicimos acá. Bueno, ci.fixture es simplemente como un atajo para obtener los archivos que nosotros tenemos en la carpeta fixtures. ¿Sí? Se usa como ci.fixture, el nombre del fixture, devuelve una promesa y esa promesa devuelve el contenido de ese archivo, que en este caso es perros. Después usamos ci.routeGet, decimos que cualquier get a /docs tiene que devolver estos perros que nos trajo el archivo. ¿Sí? Después agarramos el search form, que es el input y el botón, agarramos el search form button y le hacemos clic. Bien. Y le decimos que tiene que haber de CIData result, que son estos de acá, vemos que estos elementos tienen este data test de result acá. Es por eso que estamos obteniendo esos elementos. Y le decimos should have length of, o sea, debería haber en el DOM tantos como la cantidad de perros que tenía este archivo. ¿Sí? Y después vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero vamos a decirle que cualquier request que se haga /docs nos devuelva un array vacío porque no nos interesa hacer el request y que queremos que ese request lo taguee como búsqueda. ¿Sí? Después, ¿qué le decimos? Le decimos, bueno, venía ci.data al input, escribí, se lo decimos con .type, así de simple. Le pasamos un nombre, en este caso es este Lola, le decimos que clique y en vez de fijarnos que nos devuelva una cantidad de perros asfixiada, nosotros ya probamos esto, o sea, probamos que cuando buscábamos nos devuelve una cantidad de elementos que los muestra en pantalla. Bueno, con esto simplemente le decimos que se fije que la URL del request que hicimos incluya lo que nosotros buscamos. ¿Sí? O sea, le decimos, esta búsqueda que se hizo acá, en network, vamos a volver a correr el test. Esto es milimétrico. Bueno, ahí va. Además, como me achica la pantalla, no se ve nada. Nos fijamos que esta URL, que es localhost 2.888 /docs namelike, contenga el request Lola.
¿sí? Vamos a sacarle el Lolly al anterior. Y vamos a ver que en este caso, este docs_name_like contiene Lola. Es por eso que cuando vamos al test nos dice, esperé a que se haga el request de búsqueda y su URL incluía Lola, ¿sí? De esta manera ya tendríamos testeado que los resultados se muestran en pantalla luego de una búsqueda y al buscar por nombre el request contiene el texto buscado. ¿Qué aprendimos? Bueno, say_server inicia el server para permitirnos interceptar o enviar request. Say.route intercepta los requests a un método y una ruta devolviendo la respuesta que le pasemos. Say_fixture que devuelve el contenido de un archivo de la carpeta fixtures. .as le ponemos un alias a... Esto lo hicimos en un request, pero también lo podemos hacer con elementos o lo que queramos. .wait espera a que un request específico suceda en la aplicación. .its obtiene una propiedad de un objeto. Y .type tipea un texto en un elemento. Después vamos a ir al de agregar. Ya me di cuenta que era lo que había fallado antes. Tenía tanto miedo antes de esto que tipo me copié este help que básicamente tenía estas cosas y se estaba ejecutando el segundo request y no me mostraba nada y yo estaba escribiendo en el primero. Entonces con razón no me mostraba el vacío del segundo. Pero bueno, ya está. Vamos a crear. Esto le pasa a uno por tomarse precauciones tipo 2 minutos antes de salir al escenario. Vamos a hacer add.test.js y ahora ahora ya sé que falló en el anterior, así que no me voy a mandar la misma cagada. O sea, sí, ponele que no me voy a mandar la misma cagada, voy a copiar esto de acá, porque si no lo tengo que hacer. Ustedes cualquier cosa me avisan. Y vamos a venir al add o al agregar, mejor, que estamos haciendo todo en español. Y, este lo voy a comentar. Vamos a ver en el agregar, vamos a testear que el botón de agregar esté habilitado solo cuando el formulario es válido, que se muestre un mensaje de confirmación luego de agregar un perrito y que se muestre un mensaje de error si algo falla al agregar un perrito. ¿Sí? Vamos a venir acá y vamos a escribir el primer test. Le vamos a decir que haga un say_visit a/add y que obtenga el elemento, vamos a ver cómo se llamaba este formulario. Vamos a ir a agregar. Y tenemos add_form. ¿Sí? Entonces le decimos say.data add_form y el elemento, este es un botón, simplemente le decimos que de add_form el botón should be .disabled o should be disabled, creo que es así. Vamos a venir acá. Vamos a venir a los de agregar. Bien, agarró el elemento y should be disabled. Casi, sí, bien. Se fija que el botón tiene que estar deshabilitado. Esto es porque nosotros no podemos agregar un perro si no le ponemos los datos. ¿Sí? Próximo que vamos a hacer es vamos a agarrar y vamos a agarrar el input de URL que tiene una clase de image y le vamos a tipear placehold.it siempre uso lo mismo 256 y vamos a agarrar el de name y le vamos a tipear algo como Lola y nos vamos a fijar que el botón esté deshabilitado ante esto, pero que esté habilitado después. ¿Sí? Era para ver si estaban atentos. Otra vez. Pasa que me anda mal el teclado. Los que tienen Mac de 2017 saben que el teclado anda muy mal. Bien. Ahí funciona bien. ¿Sí? Simplemente cargamos. Y con esto tendríamos el botón habilitado estás habilitado solo cuando el formulario es válido. ¿Sí? Vamos al segundo test. Se muestra un mensaje de confirmación al agregar un perrito. Bueno, vamos a poner vamos a copiarnos todo esto del test. Vamos a pegarlo acá. Y le vamos a decir que esto ya no lo queremos testear y que esto la verdad no nos interesa, pero que le vamos a hacer clic. No vamos a guardar porque si yo guardo esto, se le va a hacer un request a la aplicación agregando un perro. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo mismo que hicimos antes.
ci.server, ci.route, y ci.route puede recibir un par de parámetros más, no solamente el orden que nosotros le dimos. Le podemos pasar un objeto diciéndole qué método queremos interceptar, en este caso es un post. Le vamos a decir qué status queremos que devuelva, le vamos a decirle un 200, que es por default, pero para que lo tengan ahí. Y la response que queremos que devuelva, vamos a decirle que devuelva un name de Lola y una imagen de esto. ¿Sí? Entonces, ahora guardo y cuando se haga esto, obviamente va a fallar. Porque no le dije qué URL era la que tenía que hacer. Que es /docs, como siempre. Entonces, si venimos, por ejemplo, a vemos que se hizo el XHR stub que decíamos antes. Es más, podemos abrir la consola y cuando vamos a consola y tocamos un request, vemos un montón de información que nos da Cypress acerca de ese request que se hizo. Entonces, acá creamos un perro. O sea, si nosotros venimos a buscar y buscamos Lola, no vamos a encontrar el Lola que acaba de crear. ¿Por qué? Porque en realidad nunca se hizo el request. ¿Y qué nos falta? Se muestra un mensaje de confirmación al agregar un perrito. Vamos a ver qué pasa si nosotros corremos el test de vuelta. Se muestra este mensaje: tu perrito fue agregado correctamente. Vamos a tildar a Cypress en ese momento. Vamos a venir acá y vamos a poner response. Vamos a copiar este mensaje y le vamos a decir que después de que nosotros hicimos clic, en algún lado de la página tiene que contener este texto. Listo. Ahí ya testeamos. Porque ¿qué puede pasar? Que nosotros usemos una librería de Toast o lo que sea y que no tengamos la posibilidad de poner un data test, que es algo que pasa muchas veces. No tenemos control de decir, bueno, agrego data attributes a todo. Bueno, ahí es una manera de poder acceder a eso. Y para el otro es prácticamente lo mismo. Entonces, vamos a agarrar esto y vamos a ponerle que esto devuelva un 500 y que devuelva un error de... y vamos a hacerlo, esto va a fallar porque no le cambié el mensaje todavía. Pero vamos a ver qué pasa. Me dice un error agregando tu perrito. Vamos a venir acá, vamos a venir a response. Vamos a copiar esto. Nos vamos a venir acá y vamos a pegar. Excelente. Fíjense que nosotros en navegar.test tenemos 12 líneas de código. Agregar tenemos 55 líneas de código. Help tenemos... no, ¿qué? Help es el mío. Eso me pasa por no cerrar los archivos. Búsqueda, tenemos 29 líneas de código. O sea, tenemos una aplicación entera testeada en cuanto a 100 líneas de código. Y si se dan cuenta que las APIs de Cypress son súper sencillos, o sea, los nombres son súper descriptivos, eso nos ayuda. Y si quisiéramos agarrar el de agregar, que me confundí, le puse agregar y esto es agregar.test, es más un talk que algo normal, porque se puede llamar agregar. Nosotros vemos que acá, en este caso, tenemos que tenemos que llenar el formulario, acá tenemos que llenar el formulario, acá tenemos que llenar un formulario. Podríamos crear un comando de Cypress como la otra vez, pero sería algo que nada más necesitamos para acá, para ahora. Entonces no tendría sentido tenerlo disponible en todos los tests. ¿Qué podemos hacer? Podemos crear una función, llenar form, que reciba, por ejemplo, el nombre, la imagen, y si tengo que hacer submit o no. Entonces vengo acá, le paso esto, y en vez de esto, le paso nombre. La N y la B se andan mal por si no se dieron cuenta. La imagen. Y le puedo decir que a este botón le haga clic solamente si submit es true. Entonces ahora puedo venir acá y decirle que llene el form con Lola y con esto. Podría pasar esto a variables para hacerlo más lindo y todo, pero no lo voy a hacer.
Y después acá, lo mismo, pero le paso que el submit lo haga en true porque quiero que toque el botón. Casi. Muchas gracias. Bien. Y lo mismo para acá. Y el submit, no le voy a poner submit, le voy a poner true. Y esto funciona exactamente igual que antes. Vamos a correrlo para que porque se ejecuta mientras no estamos mirando. Puede ser que no me crean. Yo no me creería. Y bueno, básicamente tenemos una manera también de reutilizar código que no se repite entre otros tests. Solamente se repiten en estos. Entonces, ¿qué aprendimos de nuevo en esto? Solamente say.contains, que toma un texto de una parte de la página y se fija, obtiene el elemento a base de ese texto. Una cosa muy importante, esto es para la mayoría, podemos crear un... o sea, cuando nosotros estamos ejecutando los tests, por ejemplo, antes de pushear, no queremos ver todo ese dashboard y que corran todos los tests. Podemos hacer una ejecución headless. Cypress para headless usa Electron browser en vez de Chrome. Puedes configurar Chrome. Pero vamos a poner que haga Cypress Run en vez de Cypress Open. Vamos a venir acá, vamos a matar este server y vamos a hacer npm run test headless. Y esto va a levantar este Electron por atrás, va a correr cada uno de los tests que nosotros teníamos, nos va a mostrar cómo va ejecutando cada test, pero algo muy clave es que después de que ejecuta cada test, vamos a ver un mensaje que dice video, started processing, finished processing, y o sea, yo no testé ningún video, eso es normalmente raro, pero cuando venimos acá vemos que nos creó una carpeta videos. Si yo abro esto en el explorador de Windows de Mac y ejecuto, vemos que es un video del test corriendo. O sea, esto imagínense si son QA, o sea, ¿hay algún QA acá? Bien, muy bien. Imagínate que vos no querés trabajar como pasa generalmente y agarrás, corrés los test y simplemente subís esto. Gracias. Nosotros tampoco trabajamos, pero... entonces imagínate que también puedes configurarlo para que solamente grabe videos en los tests que fallan. Eso te haría trabajar menos todavía. Creas un ticket, agarras el video desde tu casa, en la cama, un café, mira, ahí, va. Listo, ya está, ¿no? O sea, que la gente de la empresa no se entere porque te echa y solamente pone a la gente a escribir test y ya está. Pero, ¿qué es lo que deberían hacer? Y bueno, nada, eso es básicamente todo. Acá tienen el repo del cliente y del server. El server no es nada y el cliente es tampoco nada. O sea, era todos los tests. En el cliente tienen dos ramas, master, que está todo hecho, y después la de start, que es cuando empecé, para que ustedes agreguen, configuren y ejecuten los tests. Así que, bueno, eso es todo, pero no es todo porque ahora falta una parte. Pero voy a llamar a Miguel, que debe estar boludeando. Y Ata también. Yata. ¿Todo tuyo? Anúncialo vos. Esto es Ah. tuyo. Sí, nosotros hacemos